México, un lugar de sueño, tradición, amor, con graves problemas económicos, que lo llevan a una silenciosa autodestrucción que con el paso del tiempo ha dejado al pueblo mexicano en una desesperación total, lleno de corrupción, violencia, inseguridad, pobreza. Un país dejado en las manos de hombres. La deuda externa se remonta desde nuestra independencia, pasando por la Segunda Guerra Mundial hasta nuestra actualidad. Es mucha historia que antecede todo el dinero que México debe, y gran parte fue a partir del sexenio de José López Portillo. La crisis de la deuda en los ochentas llevó al gobierno mexicano a pactar una serie de cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, con la finalidad de obtener el dinero necesario para sortear la crisis. Los compromisos que asumió México en esos documentos significaron cambio estructural de nuestra economía, que no fueron más que una serie de transformaciones del corte neoliberal. Tales compromisos incluían la austeridad del gasto público, el control del tipo de cambio, la flexibilidad laboral, la privatización y la apertura comercial. La austeridad del gasto público. Una de las causas de la crisis mexicana había sido el gasto desmedido del gobierno. El deficitario e irresponsable gasto del gobierno de López Portillo fue uno de los más claros detonantes de la crisis de 1982. El control del tipo de cambio. A causas del gasto público y de la enorme fuga de capitales a finales de 1982, el gobierno de López Portillo, muy a pesas, tuvo que devaluar de manera importante el peso mexicano frente al dólar. Flexibilidad laboral. El Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial señalaba que la fortaleza que demostraban algunos sindicatos de trabajadores en nuestro país, sobre todo de las empresas estatales, significaba una barrera a nuevas inversiones, puesto que sus demandas de incrementos salariales y mejoras en sus prestaciones reducían los márgenes de ganancia empresarial. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, junto con todos estos pensamientos, pertenecen a los organismos económicos internacionales. Los organismos económicos internacionales son la política actual que a lo largo de los años fue evolucionando. Las relaciones entre las naciones son el primer paso de la globalización. Su origen se remonta en el occidente, donde el comercio era su principal ocupación social. Posteriormente, las potencias comenzaron a explotar nuevas fronteras y rutas de comercio. Con ello, a futuro se realizaron modelos económicos a seguir que fueron libre cambio y bilateralismo. Es así como las grandes organizaciones empezaron a surgir, contando también con la economía y la vida social del momento. Cada organización tiene su propio modelo de negocios, donde sus procedimientos van desde lo más bajo a lo más alto, ya que todo cuenta para que estas organizaciones funcionen y puedan satisfacer las necesidades de la sociedad mundial. Las principales organizaciones mundiales son el FMI, Fondo Monetario Internacional, fue creada en 1944 en Washington. El BM, Banco Mundial, que fue creado en 1944 en Washington. El FAO, que fue creado en el 45 en Roma. El OSCE, que fue creado en el 48 en París. El GATT, que fue creado en el 48 en Ginebra. A pesar de todos estos préstamos que el gobierno mexicano requirió, no pudo con la crisis y reconoció el problema que pasaba México en ese momento. En 1982, el presidente Portillo, entre lágrimas, dejaría la presidencia a su sucesor, Miguel de la Madrid. La renegociación de la deuda externa fue en 1981, alrededor de 23.000 millones de dólares, cuyos pagos se tenían que ver efectuado hasta 1987. Las reservas del Banco de México fueron superlativas, junto con la balanza de mercancías, servicios, como productos de renegociación. En 1985 se deberían de pagar 9.700 millones de dólares. En 1986 cerca de 6.800 millones de dólares. En el 87 16.000 millones de dólares. En el 88 se cubrirían 13.100 millones y 21 millones en 1989.
Los intereses en 1983 fueron más de 12 millones de dólares. En 1985 serán superiores a los 15 millones, mientras que nuestras exportaciones no registraron ningún aumento. En 1981 a 1982, las exportaciones norteamericanas cayeron de 17.800 millones de dólares a 11.800 millones, provocando en el mismo periodo la pérdida de 400.000 empleos en Estados Unidos. Préstamo organizado por México y Estados Unidos por 500 millones de dólares. Para 1984, los recursos externos que necesita el país serían de 7.000 millones de dólares. Internacional, 3.860 millones provenientes del Banco Mundial, entre 800 y 1.000 millones. Créditos de exportaciones otorgados por gobiernos, 1.000 millones del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, se dejan intocados los problemas del fondo, la sangría de recursos nacionales al extranjero por el pago de intereses aún sumamente numerosos y dependientes de la economía mexicana propiciada por el monto del endeudamiento. Hubo dos renegociaciones. La segunda renegociación, a diferencia de la primera renegociación, se hizo en mejores condiciones de plazo e interés y por un monto mucho mayor. El total renegociado fue de 18.500 millones de dólares y sus vencimientos están programados entre los años de 1985 y 1990. Sin embargo, se dejan intocados los problemas del fondo, la sangría de recursos nacionales al extranjero por el pago de intereses aún sumamente numerosos y dependientes de la economía mexicana propiciada por el monto del endeudamiento. Hubo dos renegociaciones. La segunda renegociación, a diferencia de la primera renegociación, se hizo en mejores condiciones de plazo e interés y por un monto mucho mayor. El total renegociado fue de 18.500 millones de dólares y sus vencimientos están programados entre los años de 1985 y 1990. Esta gran deuda que tiene México se sigue reflejando en la economía actual y seguramente lo hará en generaciones próximas. Tan solo en el año del 2017 se reportó un saldo neto de 10.88 billones de pesos, el monto más alto que tiene registrado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Incrementó 4.1% frente al cierre de 2016. No lo sé, seguramente esta deuda es el error que los mexicanos deben pagar por haber elegido a gente mala en el poder más importante que hay.